por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Hola, ¿qué tal? La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz te da la más cordial bienvenida al programa de cursos básicos que en materia de protección civil hemos preparado para ti. Este programa de capacitación está dirigido a las personas que pertenezcan a alguna dependencia en sus 3 niveles de gobierno o formen parte de la Unidad Interna de Protección Civil. A través del recorrido por marcos teóricos, prácticos y normativos, su objetivo es fortalecer la cultura de la protección civil y la reducción del riesgo de desastres, para adquirir las competencias como primeros respondientes. Este programa tiene el objetivo de fomentar la cultura de la protección civil y la reducción de riesgo de desastres a través de 6 cursos básicos que abordan temas como el surgimiento y la evolución de la protección civil, la identificación de los fenómenos perturbadores, el funcionamiento de las unidades internas y la elaboración de los programas internos de protección civil, el diseño y desarrollo de simulacros, así como de primeros auxilios psicológicos. Esperamos que este curso sea de interés y fortalezca las capacidades en materia de protección civil de las unidades internas y de las personas del servicio público. Te invitamos a consultar el catálogo de cursos disponibles en la página oficial de esta Secretaría. Sin más por ahora, iniciamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este videocurso Diseño y Desarrollo de Simulacros, en el cual conoceremos la metodología adecuada para desarrollar un simulacro. En los módulos siguientes conoceremos fundamento legal, generalidades del simulacro, así como etapas de un simulacro. En este primer módulo revisaremos lo que es el fundamento legal, que nos recuerda que toda aquella acción que llevamos a cabo en materia de protección civil tiene que estar fundamentada o regida por una ley, una norma en materia de protección civil. Para el tema que nos ocupa, que es el diseño y desarrollo de simulacros, partimos por lo que dice el reglamento de la Ley General de Protección Civil en su artículo 76, en la fracción quinta, que establece que debemos de realizar simulacros por lo menos 2 veces al año, por una hipótesis en específico, pero también sabemos que existen riesgos que detectamos ya sea en nuestros inmuebles o en nuestro centro de trabajo y podemos hacer estos 2 ensayos de simulacros por cada una de las hipótesis. Veamos ahora lo que dice la Ley 856 de Protección Civil y la reducción de riesgos de desastres para el Estado de Veracruz. En su artículo 72 establece que las personas administradoras, gerentes, propietarias, arrendatarias o poseedoras de inmuebles están obligadas a realizar simulacros para atención de emergencias, por lo menos una vez al año. Se debe informar a las autoridades de protección civil, en este caso las autoridades municipales, para que lleve a cabo el registro correspondiente. De acuerdo al reglamento de esta Ley 856, en su artículo 71, fracción 2, se menciona que debe llevar a cabo la realización de simulacros por lo menos cada 6 meses y asegurar el interés y la participación del personal y de las autoridades en los mismos. Con esto, ya se establecería una secuencia de obligaciones. Por una parte, se nos dice que cada 2 años, en otra se nos menciona que 1 año y en esta indica que cada 6 meses. Lo importante es que se debe considerar la normatividad que refiere la regulación de llevar a cabo los ejercicios de simulacro. También es importante considerar la norma NOM 002 STPS 2010 de condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. En esta norma podemos encontrar el procedimiento que se debe realizar cuando se lleva a cabo un simulacro por incendios. Según lo indica la norma, los simulacros por incendios deben realizarse al menos una vez para aquellos incendios que son ordinarios o de bajo riesgo. Pero en caso de que sea un incendio de alto riesgo, se deben de realizar por lo menos 2 veces al año. También existe otra norma, la NOM 008 Segov 2015, la cual nos habla sobre las personas con discapacidad y cómo debemos de incluirlas en los procesos. En esta norma también vamos a encontrar todos los criterios y procedimientos para poder integrarlas y llevar los protocolos adecuados para la evacuación y su participación en los simulacros. Otra de las normas importantes a considerar para este tema es la norma NOM 003 SEGO 2011,
la cual habla de las señales y avisos para protección civil, particularmente de los colores, formas y símbolos a utilizar. En esta norma vamos a encontrar conceptos, por ejemplo, ¿qué es una señal de protección civil? ¿A qué se refiere? A un conjunto de elementos que se combinan y representan una acción o idea de forma gráfica. Cada una de las señales en materia de protección civil se tienen que clasificar y a su vez tienen elementos que la caracterizan: gráfico, color de seguridad, color de contraste y aviso. El elemento gráfico proporciona información específica o idea, puede ser texto o un icono. En este caso son las flechas de color blanco con ese círculo. En el color de seguridad, la finalidad es indicar la presencia de algún peligro o acción. Otro de los elementos de las señales que van a encontrar en esta norma también es el color de contraste, es decir, cuál es el color que va a resaltar al color de seguridad. En este caso es el color blanco. Este color blanco es aquí el elemento del color de contraste. El elemento del aviso es la combinación de una frase, un color de seguridad y uno de contraste en un rectángulo, que sirve para apoyar la comprensión del mensaje de una señal de protección civil. En esta norma van a encontrar la descripción o especificaciones en cuanto al diseño de cada una de las señales. Por ejemplo, para realizar señales únicamente se usarán los colores rojo, amarillo, verde y azul. Para el color rojo el significado es de alto, prohibición o que está identificando algún equipo contra incendio. El color amarillo tiene el significado de precaución o que estamos en algún riesgo. El color verde nos está indicando una condición segura, en la cual nos podemos resguardar o podemos encontrar también alguna zona de primeros auxilios. Las señales en color azul representan que existe una acción obligatoria o que también hay una acción informativa. En la norma se encuentra la especificación de cuáles son los colores de contraste, es decir, para cada uno de los colores de seguridad existe ya estipulado un color de contraste. Para todas las señales en color rojo vamos a utilizar el color blanco de contraste. Para las señales en color amarillo se utiliza el color negro o magenta, que será el de contraste. Tanto para el color verde como para el azul se utiliza también el blanco. Las señales de protección civil tienen varias clasificaciones. Las señales informativas que facilitan a la población la identificación de las zonas de menor riesgo. Las señales informativas de emergencia son aquellas que indican la localización de algunos equipos e instalaciones para su uso en caso de alguna emergencia. También podemos encontrar dentro de la clasificación las señales de obligación. Estas señales de obligación o de información imponen a quien las observa la ejecución de alguna acción determinada. Recordemos que una de estas señalizaciones fue muy utilizada cuando atravesamos la pandemia de COVID-19. Para las señales informativas de emergencia o desastre, su implementación está a cargo de las autoridades competentes en el momento de alguna emergencia o desastre. Por ejemplo, las utilizan las autoridades municipales cuando desean dar apertura a algún refugio temporal, un centro de acopio o incluso también se pueden utilizar cuando se presenta un evento de desastre y tienen que habilitar un puesto de mando o centro de triage. Las señales de precaución son las que nos están advirtiendo de algún peligro y son en forma triangular. Existen dentro de la clasificación las señales prohibitivas o restrictivas que, como se puede observar, prohíben y limitan una acción susceptible de provocar un riesgo. Esta norma también proporciona información acerca de la asignación de las formas geométricas según el tipo de la señal y su finalidad. Para las señales de información únicamente se van a utilizar las figuras geométricas del cuadrado o rectángulo. Para las de precaución solo se va a utilizar el triángulo. Y para las de prohibición, un círculo con una diagonal a 45 grados y tiene que ser dispuesta de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha. Las señales de obligación tendrán que ser en un círculo. Esta norma también tiene la accesibilidad de que se puedan crear señales propias en materia de protección civil, con la salvedad de que se respeten los elementos, color de seguridad, color de contraste y la forma geométrica que ya se estipula en esta norma. En este módulo de generalidades de los simulacros conoceremos a fondo las características que detallan a los simulacros.
Empecemos por definir lo que es un simulacro. De acuerdo a lo que nos dice la ley número 856 de Protección Civil y la reducción del riesgo de desastres, para el estado de Veracruz, en su artículo 5, fracción 45, un simulacro es un ensayo y o aplicación de acciones previamente planeadas ante un fenómeno perturbador simulado. Realizar simulacros tiene la finalidad de enseñar a todas las personas mediante la práctica qué hacer ante una situación de emergencia o desastre. Todos los lugares que tengan una afluencia de personas deben realizar simulacros, por ejemplo, en sus casas, en las escuelas, centros de trabajo, centros comerciales, hospitales o centros de salud. Para poder realizar simulacros de manera formal, se deben cumplir ciertos requisitos. El primero de ellos es contar con una unidad interna de protección civil ya constituida y que debe estar a cargo de personal que se encuentre laborando dentro de esas instalaciones, de tal manera que tengan el conocimiento de lo que es el inmueble y puedan estar participando dentro de estas actividades. También se requiere que la unidad interna cuente con un programa interno de protección civil. Este programa interno es un instrumento donde hemos planeado el simulacro y permitirá la operación del mismo. También se requiere para este diseño un análisis de riesgo. Vamos a revisar cuáles son los riesgos que tenemos en nuestro inmueble, en las instalaciones o en nuestra casa. Se deberá definir el riesgo, si este pertenece a un riesgo natural que es de origen geológico o hidrometeorológico, o si puede ser también un riesgo de tipo antropogénico, ya sea un químico tecnológico, un sanitario ecológico, por mencionar algunos. Es necesario conocer cuál es el origen de este fenómeno que nos puede causar algún daño. Una vez definido cuál es el riesgo, se requiere contar con planes de emergencia, que consiste en una planificación y organización de los recursos humanos y técnicos con los que cuenta. Estos planes se deben formular por escrito para evitar modificaciones durante el ejercicio del simulacro. Este plan de emergencia deberá contar con la aprobación de la máxima autoridad. Si es alguna institución, este deberá ser autorizado por la secretaria o el secretario o, en su defecto, directoras o directores de los planteles o inmuebles. El plan de emergencia deberá ser difundido de tal manera que todas las personas que van a participar en estos simulacros conozcan el plan de emergencia. Por supuesto que el plan de emergencia deberá practicarse y esto se llevará a cabo a través de los simulacros. Los simulacros se clasifican en diferentes tipos. La primera clasificación, que es por su función, esta clasificación se divide en dos, en la de gabinete y la de campo. Los simulacros de gabinete son aquellos en donde solo se queda estipulado en una reunión cuál es el proceso que vamos a llevar a cabo en este simulacro. Únicamente se van a estipular funciones. Se revisará todo lo que vamos a hacer, es decir, se realiza un guión con los pasos a seguir en este simulacro. El simulacro de campo es el cual ya se comprende el despliegue de los recursos humanos y materiales. Aquí se lleva a cabo tal cual se ha planificado y preparado. Por supuesto, comprende la evacuación de las personas de un inmueble. Hay otra división para los simulacros, de acuerdo a su programación, esto es, con previo y sin previo aviso. Los simulacros con previo aviso son aquellos que suceden cuando los brigadistas o los integrantes de las unidades internas de protección civil hacen de conocimiento a todas las personas que laboran o que habitan en ese inmueble que se va a realizar un simulacro. Esta notificación la pueden realizar ya sea mediante algún oficio, con alguna propaganda, como algún letrero o por medio de voceos, de tal forma que todas las personas estén enteradas cuál es la fecha y hora que se va a realizar el simulacro. También existen los simulacros sin previo aviso. Estos se recomiendan que se realicen cuando las personas están habituadas o familiarizadas con este tipo de simulacros. Es decir, si se va a realizar un simulacro con hipótesis de sismo, toda la población debe saber qué hacer en caso de que se presente. Es decir, se debe realizar bajo la observación y el conocimiento de que las personas desarrollaron el hábito por dicha práctica. Los simulacros tienen una clasificación por su alcance. Los simulacros se dividen en parciales o totales. Los simulacros parciales son los ejercicios que se realizan únicamente en áreas específicas, ya sea de los inmuebles o de las instalaciones en las que estamos trabajando. Por ejemplo, de 5 áreas en una secretaría únicamente vamos a evacuar 3. Pero también existe el simulacro total, en donde todo el edificio o todo el inmueble va a evacuar sin excepción de ninguna persona.
Los simulacros tienen que representar una situación de emergencia, de acuerdo a los fenómenos perturbadores o a las amenazas. Es decir, debemos considerar cuál es la situación de riesgo que puede llegar a presentarse en nuestros inmuebles. Los simulacros permiten comprobar la capacidad de respuesta que se tiene ante una situación de emergencia. Nos permite conocer si el recurso humano o el material con el que contamos en nuestras instalaciones es suficiente para poder atender una emergencia de la hipótesis que nosotros estemos estimulando para el simulacro. Otra de las características es que nos permite evaluar los tiempos de respuesta en cada una de las hipótesis que consideremos que tenemos como riesgo dentro de nuestras instalaciones. Un simulacro permite recrear o simular la realidad utilizando variables artificiales, por ejemplo, el que algunas personas simulen estar en una situación de riesgo o si existe alguna persona que va a tener alguna lesión ficticia. Otra característica de los simulacros es que nos permite comprobar la funcionalidad de los equipos que tenemos, si la alarma que fijamos nos funcionó o debemos cambiarla, si los extintores sirven adecuadamente, entre otras cosas. En este bloque conoceremos las etapas para realizar un simulacro, las cuales son planeación, preparación, ejecución y evaluación. Dentro de la etapa de planeación se debe realizar una reunión con las y los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, de la familia, de la brigada o todas aquellas personas que estén dentro de la organización del simulacro, en la cual se definirá la importancia, para qué nos sirven y qué es lo que queremos lograr en cada uno de estos ejercicios de simulacro. Posteriormente se realiza un análisis de riesgo que permita identificar y reconocer cuáles son los peligros dentro del inmueble, casa o del centro de trabajo, pero también los que están fuera de los inmuebles o casas. Con base a este análisis vamos a planear una situación de emergencia a la cual le vamos a llamar hipótesis. Cuando ya tenemos fija la hipótesis para este simulacro, se deberá identificar quiénes son los participantes para poder empezar a designar funciones de los integrantes de las unidades internas o de los integrantes de la familia. Se van a asignar responsabilidades tales como el quién va a encender la alarma de inicio del simulacro, quién va a suspender la energía eléctrica, quién será parte de la brigada de primeros auxilios, quién de la brigada de evacuación y quién de la brigada contra incendios. También en esta etapa se deberá desarrollar el escenario que queremos para este simulacro. Vamos a elaborar un escenario con una persona lesionada. ¿Quiénes serán las personas que van a participar en esta ficción de lesión o situación? Para lo que debemos reunir el material indispensable. Dentro de los materiales es importante contar con los planos o croquis del inmueble o de nuestra casa. Si no se cuenta con un plano de nuestro inmueble, lo podemos comenzar a elaborar como un croquis. Esto para que sirva de guía y poder asignar los lugares y las rutas de evacuación, las zonas de menor riesgo, los puntos de reunión y las salidas de emergencia. Forma parte de esta etapa el guión de simulacro, que es un instrumento que nos permite poner paso a paso, tiempo por tiempo, qué es lo que se está realizando en el simulacro, nombres y a cargo de quiénes están las acciones que se están implementando para cada hipótesis del mismo. Deberá también de elaborarse el listado o formato de observación y evaluación que vamos a utilizar en la última etapa. Vamos a revisar las acciones que se llevan a cabo en la segunda etapa, la de preparación, la cual da inicio una vez que hemos realizado la planeación, por lo que corresponde organizar de acuerdo a lo que ya está por escrito en el guión y al escenario que ya estipulamos en la primera etapa. Para ello, es importante poder identificar los recursos humanos y materiales que son necesarios y por consiguiente revisar la correcta función del equipo que se va a utilizar. Aquí corresponde verificar temas como cuántos extintores se ocuparán y qué material vamos a utilizar para la señalización, entre otros. En cuanto al recurso humano, sería ideal que quienes participan puedan tener la correcta capacitación en los temas de atención de las emergencias. En caso de no ser así, es importante poderles proporcionar la información que requieren para que puedan actuar de la mejor manera ante esta situación, en temas como combate de incendios o primeros auxilios básicos. Otro de los puntos importantes a realizar dentro de esta etapa es la fijación de rutas de evacuación y salidas de emergencia, diseñar las rutas de evacuación, los puntos de reunión y las zonas de menor riesgo. Una vez que se tenga claro lo anterior es cuando se deberán diseñar las señales de protección civil, las cuales pueden adquirirse ya elaboradas o tener las propias.
Es muy importante que el diseño de las señales atienda a las necesidades de las personas con discapacidad, a las niñas, niños y personas enfermas o adultas mayores. También debemos de tomar en cuenta para su realización las dimensiones de dónde vamos a ubicarlas. En esta etapa se debe verificar que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos, como plantas o muebles o cualquier otra cosa que pueda estar obstruyendo el paso o que complique salir con fluidez en caso de alguna emergencia. Se debe elegir el sistema de alarma a utilizar. Este sistema de alarma es muy importante que toda la población lo conozca, que sea visible y que se escuche en todas las áreas, que no se confunda con sonidos que ya sean cotidianos dentro de las instalaciones para evitar equivocaciones en caso de alguna emergencia. Pueden utilizarse campanas, timbres, silbatos o ser algún tipo de sonido o voceo. La norma NOM 008 STPS 2015 establece que deberá tenerse en cuenta a los diferentes tipos de discapacidad que permitan alertar a las personas con discapacidad que labore en el inmueble o visite las instalaciones en caso de emergencia o desastre. De ser una alarma luminosa, esta debe ser visible en todas las áreas del inmueble. Es importante también tener en cuenta que en caso de elegir alguna alarma que requiera el uso de energía eléctrica, considerar una segunda opción en caso de que tengamos que suspender el suministro de energía. Para el sistema de alarma se elige el uso de un silbato. Deberán establecer un código a cada una de las hipótesis por las que van a realizar simulacros. Por ejemplo, para un sismo serán 3 silbatazos largos y para el de un incendio utilizaremos 2 silbatazos largos. Es muy importante elaborar un censo o registro de toda la población, ya sea fija o flotante, de la casa o del inmueble donde estemos, toda vez que en una evacuación podamos estar al tanto de todo el personal que se está evacuando y de esta forma notar si alguien se quedó en el inmueble o si faltó ese día. Para la elaboración de este censo o registro de la población, en el caso de las instituciones se solicita la colaboración de los departamentos de recursos humanos, toda vez que ellos cuentan con el registro de todas las personas que marcaron asistencia en el día del simulacro. En la etapa de la preparación se deberá hacer difusión del simulacro, ya sea por medio de algún oficio, memorándum, cartel o puede ser el aviso por medio de voceo, que cumpla con el objetivo de informar la fecha y la hora y sobre todo la hipótesis de este simulacro, con el fin de que todas y todos estén enterados de su realización. Finalizadas las acciones de preparación conforme al horario programado, se arranca con la etapa de ejecución del simulacro. Este empieza cuando se haya activado la alarma y se activa como está establecido en el guión paso a paso. Posterior a que suene la alarma, se lleva a cabo la suspensión del suministro de energía o gas en caso de que lo requieran las instalaciones. La siguiente actividad es la instalación del puesto de primeros auxilios, ya que es importante prever el que pueda suceder una situación de emergencia que requiera su atención. Hay que tener en cuenta que ya en esta etapa es de vital importancia dar uso a las rutas de evacuación, las zonas de menor riesgo y los puntos de reunión, tal como lo establecimos en las etapas previas. Es importante que todas y todos los integrantes de las unidades internas o los integrantes de la familia actúen oportuna y eficientemente para solucionar cualquier imprevisto que pueda llegar a suceder durante el simulacro, para lo cual podemos hacer uso del puesto de primeros auxilios o en caso de tener alguna situación mayor, de los cuerpos de emergencia a los cuales hayamos extendido la invitación para participar. En esta etapa de ejecución es de suma importancia asegurar que se esté utilizando adecuadamente los recursos humanos, materiales y el equipo previsto para la realización del simulacro. Una actividad importante en la ejecución del simulacro es verificar el personal que ya está evacuado, para lo cual utilizaremos el registro o censo con que ya contamos, ya sea que nos lo haya proporcionado el Departamento de Recursos Humanos o que haya sido realizado por las y los brigadistas. Empezaremos por hacer un pase de lista, una vez que ya se ha evacuado y desalojado el inmueble. Se verificará el estado de salud de cada una de las personas que ya fueron evacuadas. La realización de un simulacro debe garantizar la seguridad e integridad de quienes participan. En esta etapa se deberá llevar a cabo un recorrido por las instalaciones, es decir, una de las brigadas que ya está estipulada en nuestro guión se va a encargar de hacer una revisión del inmueble para verificar que ya no haya ninguna persona dentro del mismo y en caso de que exista, hacer el desalojo pertinente. Posteriormente, hacer una revisión estructural del inmueble,
Para realizar esta revisión se puede solicitar la colaboración de personal especializado en la materia, que nos revise las instalaciones y que éstas queden libres de grietas o daños estructurales. Con lo anterior, se permitirá el retorno adecuado a las instalaciones. Como cualquier otro proceso, se requiere una evaluación y en el caso de los simulacros es importante llevar a cabo una reunión con todas las personas que participaron en el mismo para socializar cuáles son las áreas de oportunidad y destacar los aciertos de este ejercicio. Se debe considerar revisar el material si fue suficiente y estuvo disponible y el cual fue el que estuvo faltante. Dentro de esta etapa de evaluación es muy importante realizar un reporte escrito con evidencias fotográficas, con las acciones que realizamos antes, durante y después de cada simulacro e incluir recomendaciones para ejercicios posteriores. Para este reporte se deberá utilizar la cédula de evaluación de los simulacros que elaboramos en las etapas previas o que incluso se puede descargar en la página de la Secretaría. Recordemos que la etapa de evaluación y el reporte escrito que se realiza permitirá que se tengan los insumos para llevar a cabo la actualización de los planes de emergencia de la unidad interna. Hola, hemos llegado al final de este videocurso, donde hemos conocido las etapas para realizar un simulacro, así como sus características. Te agradecemos tu participación en este videocurso y te invitamos a seguir participando en nuestras capacitaciones. Mantente en contacto con la Secretaría de Protección Civil, así como los demás materiales que se desarrollan desde nuestras plataformas. Has llegado al final del videocurso. Agradecemos tu interés. Para obtener tu constancia, tendrás que realizar y aprobar con una calificación mayor a 7 de puntuación una pequeña evaluación, la cual encontrarás en la descripción del video. Fíjate en el link que aparece en color azul. Haz clic allí para dirigirte a esta evaluación. Pon atención en las instrucciones y ten especial cuidado en el llenado de información que te piden, ya que al correo electrónico que proporciones es donde te llegará tu constancia en el transcurso de las siguientes semanas. Por último, te invitamos a realizar todos los videocursos que encontrarás en nuestro canal de YouTube. ¡Felicidades! Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.